para pensar la cultura, para pensar qué es la cultura en definitiva. No tenemos como muchos espacios públicos desde nuestras universidades y fundamentalmente nuestra construcción de políticas culturales, políticas públicas institucionales, pero también políticas públicas, digamos, del poder popular insurgente, políticas públicas insurgentes, políticas públicas de la insurgencia, en materia de cultura, digamos. Y habrá que definir en algún momento entre nosotros aquí qué entendemos por cultura, qué entendemos por construcción de políticas públicas, qué entendemos por políticas públicas. El formato va a ser, todos los jueves tendremos aquí un invitado o invitada. Nuestra intención es aquí no hacer un foro más sobre estos asuntos, sino profundizar en aspectos puntuales de la construcción de políticas, tanto históricas como presentes. Hoy tenemos aquí con nosotros a Félix Hernández. Félix Hernández es investigador de artes visuales, curador de la Galería de Arte Nacional, uno de los activistas políticos, estéticos, no, digamos culturales, ¿verdad? Más activo entre nosotros, por lo menos en Caracas, y activo además en la reconstrucción de uno de los movimientos o de uno de los periodos más movidos y conmovidos en lo que refiere a la construcción de cultura urbana específicamente, y de cultura por ende conceptualista, conceptual, ¿no? Generalmente asociamos lo urbano a lo conceptual. También esto es una cosa que podremos ir viendo poco a poco a lo largo de nuestros encuentros. En esta ocasión pensaremos entonces desde lo urbano y desde una de los movimientos más imantadores que sucedió aquí entre nosotros, que fue el Techo de la Ballena. Básicamente, y como para retomar el hilo de nuestra discusión dejada hace como 3 meses, el Techo de la Ballena fue el primer movimiento que se asume públicamente como movimiento político que utiliza las herramientas del arte para hacer política. Política con P muy grande, y específicamente yo diría para hacer política dentro del campo del arte, salvo en algunos casos muy específicos de algunas cosas que ocurrieron muy específicas que sobresalían el campo del arte. El Techo yo creo que hizo, eso es una lectura que podemos también discutir, el Techo yo creo que lo que hizo fue fundamentalmente hacer actividad política pero a lo interno del campo del arte. Obviamente estoy exagerando cuando digo que es el primer movimiento. Antes del Techo de la Ballena hay toda una historia, sí, el realismo social, también mismo grupo Sardio asumió también las herramientas de la política, pero es el Techo de la Ballena el grupo que más bulla hace entre nosotros aquí en Venezuela, y que hace visible, que enuncia con mucha claridad las funciones políticas del campo cultural y la necesidad de hacer política también dentro del campo cultural. Eso es lo que ellos llamaban la virulencia removedora de los estratos, de las tramas culturales de nuestra sociedad, paralizadas, petrificadas por la cultura o la contracultura, también si lo vemos desde un punto de vista de Ludovico Silva, por ejemplo, de la socialdemocracia, de la democracia representativa, es decir, de lo que podemos llamar la revolución adeca. El Techo es el primer movimiento que problematiza la consolidación de la pseudocultura, digamos, del pacto de Punto Fijo, y se enfrentan muy tempranamente al pacto de Punto Fijo, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, con aquel libro diseñado por Daniel González, escrito por Caupolicán Valles y prologado por Adriano González León, que se llamó "Duerme usted, señor presidente", dirigido a Rómulo Betancourt. Bueno, con esta introducción sobre el Techo, sobre la que pudiésemos seguir divagando yo creo que las 2 horas, pero no nos interesa eso hoy,
teniendo el techo de la ballena ahí como base, como sustrato de lo que vamos a tocar hoy, yo quisiera hoy que pensáramos con Félix aquí y con ustedes. Esto es un espacio de foro abierto, quiere ser un espacio de micrófono abierto también, que pensemos a partir del techo de la ballena, estamos hablando del 61 hasta el 67 por lo menos, desde toda esa tradición, digamos, que pensemos qué significa hoy día construir políticas culturales, cuál es el estado de nuestra memoria cultural, cuál es el estado de nuestros originales, cuál es el estado del resguardo público, de las políticas públicas de resguardo, de rescate, resguardo e interpretación de nuestro patrimonio, con la intención además de construir una hegemonía distinta, una nueva hegemonía desde el campo del arte. ¿Cuál es la situación y cuál es la historia también cuál es la historia de ese patrimonio, de la construcción de ese patrimonio y dónde está ese patrimonio? Yo quería comenzar hoy con esta imagen, por favor ponla arriba. Esto es un archivo público en internet, se consigue fácilmente, del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Ya Félix nos contará qué es el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y ahí esto no es sino una gran catalogación de la obra del Techo de la Ballena, completísima catalogación con originales y todo, que el Museo de Arte Moderno de Nueva York tiene. Y bueno, y ahí vemos quién hizo este material. Lo hicieron Israel Ortega y María Carlota Pérez. Es decir, Israel Ortega, un investigador de artes visuales venezolano, que trabajó para quienes, bueno, ahí dice, para abajo, donado por Valentina Ignacio Berto, trabajó para Valentina Ignacio Berto, para el MoMA y para Luis Enrique Pérez Oramas, para generar entonces una sistematización de la obra del techo, una pequeña interpretación en el contexto de una donación que hace estos coleccionistas, evidentemente privados, de arte contemporáneo, que adquirieron desde por lo menos de los años 80, por lo menos, están ellos un poquito antes adquiriendo obras de arte contemporáneo venezolano, y que en el 2012 se la donan al Museo de Arte de Nueva York. Nosotros no sabemos los términos de esa donación, ¿sí? En todo caso es donación, como podemos leer nosotros, donación de patrimonio nacional, un patrimonio que nos pertenece a todos y todos nosotros, patrimonio al que nosotros no tenemos acceso demasiado. Tenemos algunas cosas resguardadas, pero no tenemos una infraestructura cultural que nos permita tener acceso a este patrimonio, pero el Museo Moderno de Nueva York pues ya nos hizo el trabajo. Entonces, frente a esto, nosotros venimos denunciando un sistemático saqueo cultural muy activo en los últimos 30 años de nuestro patrimonio de arte contemporáneo, para ser capitalizado y recapitalizado también por los centros, digamos, hegemónicos del poder financiero transnacional. Y frente a eso, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué debemos hacer? Entonces, esto es un espacio público para pensar entre todas y todas en la calle qué hacer frente a esta situación de vulnerabilidad de nuestra historia, ¿qué significa nuestra historia? De nuestros referentes culturales para la construcción, para la posible construcción de una hegemonía cultural que parta o se construya desde las epistemes del sur. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo resguardar? ¿Cómo construir políticas de resguardo? ¿Cómo construir políticas de interpretación? Tenemos la posibilidad, tenemos la capacidad técnica, tenemos la capacidad política, tenemos la visión política para construirlo. En todo caso, lo que está en juego es una memoria, es una historia, es nuestra historia, es nuestra memoria, y nosotros nos interesa, o a mí al menos me interesa contextualizar esa historia en que nos explica qué es lo que está pasando hoy día desde un punto de vista de la producción de cultura en nuestras calles, en nuestros espacios institucionales. Entonces, si no tenemos esta memoria clara, si no tenemos acceso a esta memoria, pues sencillamente no sabemos de dónde venimos. Entonces, bueno, Félix.